Te sorprenderá descubrir que todo lo que predijo la hermana Sasagaba está empezando a hacerse realidad, dejando a muchos aprensivos sobre lo que está por venir en los próximos días. En este vídeo, le revelaremos cómo los recientes acontecimientos marcan el comienzo de las profecías de la hermana Sasagaba y cómo puede prepararse espiritualmente para lo que está por venir. La hermana Agnes Sasagaba fue una monja católica japonesa que obtuvo reconocimiento mundial por sus visiones marianas en la década de 1970 en la ciudad de Akite, Japón. Contó que la Virgen María se le apareció y le dio mensajes a través de una estatua que había en el convento donde vivía. Se dice que esta estatua derramó lágrimas milagrosas en 101 ocasiones. Los mensajes, que comenzaron en 1975, incluían profecías y advertencias sobre la Iglesia y el mundo. Hoy vamos a analizar lo que predijo para los próximos meses, predicciones que han causado temor entre muchos. La vida de Sor Agnes Kazuko Sasagaba es un verdadero ejemplo de fe y perseverancia. Nacida en Japón el 28 de mayo de 1931, su infancia estuvo marcada por las dificultades desde el principio. Nació prematura y desde muy pequeña tuvo graves problemas de salud. Incluso con un cuerpo frágil, su fuerza interior y su voluntad de vivir nunca flaquearon. Si crees en Dios, suscríbete ahora para recibir más contenidos como este. A los 19 años, la vida de la hermana Agnes cambió radicalmente después de que un error médico durante una operación de apendicitis le provocara la parálisis del sistema nervioso central. Durante 16 años permaneció inmovilizada y fue hospitalizada y operada varias veces. Sin embargo, su historia dio un nuevo giro cuando conoció a la enfermera Dababiu en una clínica de Niigata. La profunda fe católica y los cuidados de la enfermera no solo ayudaron a Agnes a recuperarse, sino que también la llevaron al cristianismo. Este encuentro marcó el inicio de su viaje espiritual. Con su nueva fe y determinación, la hermana Agnes decidió dedicar su vida a Dios. Aunque al principio sus padres estaban preocupados por su salud, finalmente apoyaron su decisión de ingresar en la congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki. En 1969, su camino espiritual dio un nuevo giro cuando ingresó en las Siervas del Santísimo Sacramento, una comunidad que permitía la vida consagrada sin dejar de estar integrada en la sociedad. Sin embargo, los retos continúan. A principios de 1973, la hermana Agnes perdió repentinamente la audición. El diagnóstico indicaba una pérdida de audición progresiva, con pocas posibilidades de recuperación, pero ella no se rindió y aprendió a leer los labios para seguir comunicándose. En 1974, un acontecimiento extraordinario marcó su vida. Durante la adoración eucarística matutina, se le apareció un ángel con un mensaje especial: entre agosto y octubre de ese año recuperaría temporalmente la audición. Como había predicho el ángel, recuperó milagrosamente la audición, pero solo durante 5 meses. Otro momento significativo ocurrió en 1982, durante la fiesta de la Anunciación, una fecha importante para su comunidad. El ángel volvió con un nuevo mensaje, prometiendo que la audición de Sor Inés se restablecería por completo gracias a la intercesión de la Virgen María. Una vez más, la predicción se cumplió, añadiendo otro capítulo milagroso a su vida. Si ha oído hablar de las apariciones de Akite y de los milagros de la hermana Sasagaba, deje su comentario a continuación. Los milagros en su vida no se limitaron a ella. En 1983, su historia se entrelazó con la de Teresa Chan, una coreana en estado vegetativo a causa de un cáncer cerebral terminal. Durante una visita de peregrinos coreanos al convento, un milagro atribuido a la intercesión de Nuestra Señora de Akite condujo a la curación completa de la señorita Chan. Además de la recuperación de la audición, otros fenómenos milagrosos marcaron la vida de la hermana Sasagaba. El 12 de junio de 1973, al entrar en la capilla, se vio sorprendida por una luz misteriosa que irradiaba del sagrario. No era una luz ordinaria, sino una señal divina que anunciaba los acontecimientos sobrenaturales que tendrían lugar en los días siguientes. El 14 de junio, mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento, la luz reapareció, esta vez en un tono rojo intenso. Según el P. Yased, estas luces indicaban que la manifestación de la Virgen María estaba a punto de tener lugar. Y los encuentros místicos continuaron. La víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973,
tuvo lugar un acontecimiento sorprendente. Mientras la hermana Sasagaba y otras monjas meditaban, una nube de ángeles apareció alrededor del altar. Al día siguiente, mientras rezaba el rosario, la hermana Sasagaba vio a su ángel de la guarda a su lado. No solo estaba presente, sino que también le enseñó oraciones que recordaban las instrucciones dadas a los 3 prestecitos de Fátima en 1916. Estas oraciones y mensajes contenían profundos significados y predicciones que la hermana Sasagaba llevaría consigo durante toda su vida. Las oraciones que le fueron transmitidas tenían un valor especial, conectando sus experiencias con las de otros videntes de la historia de la Iglesia. El 28 de junio, durante la misma sesión de oración, la hermana Sasagaba sintió un fuerte dolor en la palma de la mano y en el brazo izquierdo. Cuando miró, notó una marca en forma de cruz que sangraba profusamente. Este estigma también apareció en la estatua de madera de la Virgen María de la capilla, que empezó a sangrar de la misma manera. Los fenómenos sobrenaturales no cesaron. El 3 de agosto de 1973, a medianoche, el ángel de la guarda de la hermana Sasagaba la despertó, pidiéndole que se levantara inmediatamente. Este aviso no era solo una llamada, sino una preparación espiritual para los desafíos que se avecinaban. Al día siguiente, sintió que una presencia oscura la atacaba físicamente cuando se acercaba a la capilla, lo que interpretó como un intento del demonio de impedirle continuar con su misión. Los acontecimientos extraordinarios siguieron impresionándola. El 29 de septiembre de 1973, durante las oraciones de la tarde, la misma estatua de la Virgen María que había sangrado comenzó a sudar profusamente, exudando un perfume celestial. Este sudor no era ordinario, era una sustancia aceitosa y perfumada que dejó impresionados y sorprendidos a todos los que presenciaron el fenómeno. Uno de los milagros más conmovedores tuvo lugar el 4 de enero de 1975, cuando la estatua de madera de la Virgen María comenzó a derramar lágrimas de verdad. Estas lágrimas no fueron un hecho aislado, sino que fueron analizadas y confirmadas científicamente como lágrimas humanas. El 15 de octubre de 1983, el milagro de Nuestra Señora de Akite volvió a conectar con la vida de la señorita Teresa Chun, que se recuperó milagrosamente de un estado vegetativo causado por un cáncer cerebral terminal. Las pruebas de imagen realizadas antes y después de su curación confirmaron que la recuperación fue algo inexplicable, un verdadero milagro médico. Los encuentros de la hermana Sasagaba con la Virgen María en 1973, marcados por signos y prodigios, dieron lugar a 3 importantes mensajes que no solo fortalecieron su fe, sino que también tuvieron un profundo impacto en los católicos de todo el mundo. Comprendamos ahora la cronología de estos mensajes, transmitidos en una sencilla capilla de Akite, en circunstancias extraordinarias. Todo comenzó el 6 de julio de 1973, en un día aparentemente ordinario. Mientras la hermana Sasagaba rezaba en la capilla, el ambiente cambió de repente. La estatua de la Virgen María, tallada en un único tronco de árbol de Ktsure, comenzó a brillar de forma sobrenatural. Este resplandor fue el comienzo de una serie de comunicaciones divinas. En el primer encuentro, la Virgen reconoció los estigmas y la sordera de la hermana Sasagaba, que interpretó estos signos como una llamada espiritual. El mensaje era claro: debía rezar la oración de las siervas del Santísimo Sacramento, una práctica que no solo ayudaría a su curación, sino que también serviría como medio de salvación para el mundo, centrándose en la Eucaristía. Este momento no se limitó a las luchas personales de la hermana Sasagaba, sino que fue una llamada a un compromiso espiritual más profundo y una invitación a interceder por la Iglesia y sus dirigentes. Tras los sucesos de Akite, se inició una investigación exhaustiva de los mensajes recibidos por la hermana Sasagaba. Conmovidas por los milagros relacionados con la estatua de la Virgen María y las experiencias de Sor Inés, las autoridades eclesiásticas locales decidieron tomar cartas en el asunto. La investigación fue un proceso largo y complejo, que analizó en profundidad las afirmaciones sobrenaturales, sorprendiendo tanto a la comunidad local como al mundo entero. En 1975, el obispo de Niigata, Yonshiro Uito, intrigado por los informes, pidió consejo a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Doctrina de la Fe en el Vaticano. Ante la creciente curiosidad que suscitaban los fenómenos, el Vaticano sugirió que el obispo Ito, como autoridad local, dirigiera la investigación inicial. En 1976,
se formó una comisión para investigar los sucesos, pero no llegó a una conclusión definitiva sobre la naturaleza sobrenatural de los acontecimientos, dejando muchas preguntas sin respuesta. Aun así, el obispo Ito, animado por los continuos sucesos y siguiendo las directrices del Vaticano, decidió continuar con las investigaciones. En 1981 aparecieron nuevas pruebas que reforzaban las afirmaciones sobrenaturales en torno a los sucesos de Akite. El obispo Ito recopiló esta información en un expediente detallado, pero la respuesta del Vaticano siguió siendo cautelosa. Consideraron que las pruebas eran insuficientes para justificar una nueva investigación y decidieron no seguir adelante con el caso. Aun así, el obispo Ito no se dio por vencido. En 1982, sugirió que la respuesta anterior del Vaticano podría haber estado influida por malentendidos. En 1983, el obispo Ito se reunió personalmente con representantes de la congregación para exponer su punto de vista. Su persistencia tuvo un impacto significativo. En 1984, tras casi 8 años de análisis, el obispo hizo una valiente declaración en la que reconocía el carácter sobrenatural de los acontecimientos relacionados con la estatua del convento y autorizaba la veneración de Nuestra Señora de Akite en su diócesis. Subrayó que se trataba de una revelación privada y que no tenía la misma autoridad que las revelaciones públicas, esenciales para la fe. El reconocimiento del obispo Ito se hizo con cautela, declarando que su decisión era provisional a la espera del juicio final del Santo Sínodo. Esta postura reflejaba su respeto por la estructura de la Iglesia y su compromiso con la búsqueda de la verdad. En junio de 1988, el caso adquirió un nuevo cariz cuando el obispo Ito, ya jubilado, se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, entonces jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Ratzinger dio su aprobación verbal a la carta de 1984 del obispo Ito, un respaldo significativo aunque discreto. Sin embargo, el Vaticano se mantuvo cauto, sin emitir un juicio oficial sobre la autenticidad de los hechos. Aunque la diócesis local reconoció inicialmente las apariciones de Akite, la cuestión continuó debatiéndose en el seno de la Iglesia. En 1990, se produjo un momento crucial cuando el arzobispo de Tokio, Peter Shirayanagi, presidente de la Conferencia Episcopal de Japón, expresó su opinión a la revista italiana *Trente Giorni *. Mostró escepticismo sobre los sucesos de Akite, sugiriendo que no debían tomarse tan en serio. Esta declaración indicaba un cambio en la actitud de la Iglesia japonesa hacia las apariciones, revelando un escepticismo creciente entre algunos de sus líderes más influyentes. La postura del arzobispo Shirayanagi puso de manifiesto la complejidad de tratar fenómenos considerados sobrenaturales dentro de la Iglesia. La validación oficial de una aparición va más allá de la creencia personal y requiere un cuidadoso análisis teológico y doctrinal. La divergencia de opiniones entre los líderes de la Iglesia demostró que estos sucesos pueden interpretarse de distintas maneras, dependiendo de los puntos de vista teológicos y de las pruebas disponibles. El escepticismo del arzobispo suscitó una reflexión más profunda sobre la forma en que estos fenómenos deben ser evaluados y aceptados por la comunidad católica. Esta división de opiniones pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta la Iglesia a la hora de equilibrar la fe con el análisis crítico. Mientras que algunos líderes consideraron que las apariciones eran mensajes auténticos y dignos de reconocimiento, otros, como el arzobispo Shirayanagi, se mostraron partidarios de un enfoque más cauto y pidieron una investigación exhaustiva. Esto refleja la dinámica interna de la Iglesia al tratar cuestiones espirituales y místicas, en las que siempre está presente la tensión entre fe y razón. A lo largo de los años, la Iglesia católica se ha implicado en debates teológicos e investigaciones sobre los sucesos de Akite. A pesar de sus esfuerzos, el Vaticano nunca ha emitido un veredicto definitivo, dejando el caso en un estado de incertidumbre. La falta de una postura oficial mantiene los sucesos de Akite en una zona ambigua dentro de la doctrina católica, sin una confirmación o rechazo total de las apariciones. Sin embargo, el obispo Yoshihiro Ito, que dirigía la diócesis durante los sucesos, dio un paso significativo al aprobar formalmente las apariciones. Aunque este reconocimiento tiene un peso local, legitimó las apariciones para los fieles de la región, incluso sin la confirmación universal del Vaticano. La aprobación del obispo Ito nunca ha sido revocada y sigue siendo válida en la actualidad. Según el derecho canónico, esta aprobación formaliza las apariciones en la diócesis de Niigata,
permitiendo a los fieles incorporar los mensajes de Akite a sus prácticas religiosas. El primer mensaje de la Virgen María subrayaba la importancia de rezar el rosario y realizar actos de reparación, creyendo que estas prácticas podrían ayudar a reducir los pecados del mundo. En el segundo mensaje, pronunciado el 3 de agosto, el tono se hizo más urgente. La Virgen expresó su tristeza por los pecados de la humanidad, diciendo que causaban gran dolor a Dios. Pidió que las almas consolaran a Cristo y aplacaran la ira del Padre. El mensaje era también una severa advertencia: si la humanidad no se arrepentía, un gran castigo caería sobre todos, justos y pecadores. La hermana Sasagaba recibió instrucciones de transmitir estas advertencias a su superiora, haciendo hincapié en la gravedad de lo que estaba por venir. El mensaje mencionaba la infiltración del diablo en la Iglesia, predecía conflictos internos y una crisis de fe que sacudiría sus cimientos. El 13 de octubre, fecha del milagro del sol en Fátima, la Virgen María dio su último mensaje a la hermana Sasagaba, el más oscuro de todos. Predijo un incendio del cielo y un castigo aún peor que el diluvio, describiendo un escenario devastador en el que los supervivientes desearían no estar vivos. Sin embargo, también trajo una promesa y una solución: el rosario y la señal dejada por Cristo serían los únicos medios para soportar los terribles juicios que se avecinaban. Una vez más, la Virgen insistió en la importancia del rosario y pidió oraciones para proteger al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. Más de 40 años después de las apariciones que impactaron profundamente el mundo espiritual en Akite, la hermana Agnès Sasagaba volvió a atraer la atención internacional en 2019. Tras años de vivir en tranquilidad, recibió un nuevo mensaje que parecía resonar con las crisis globales y las urgencias espirituales de hoy en día. Una mañana de octubre, una presencia divina familiar volvió a visitarla. Su ángel de la guarda, que hacía años que no se comunicaba con ella, la despertó con un mensaje que tenía el mismo tono de urgencia que los anteriores, ofreciéndole orientación espiritual para los tiempos actuales. El mensaje del ángel, aunque sencillo, estaba cargado de un profundo significado: cúbrete de ceniza y reza un rosario de reparación cada día. Sé como un niño y ofrece sacrificios todos los días. Cuando este mensaje se emitió en una emisora de radio católica de Massachusetts, tuvo una enorme repercusión, tanto en la comunidad católica como fuera de ella. A muchos se les recordó la llamada constante al arrepentimiento y a la humildad. Las palabras elegidas hacen referencia a antiguas tradiciones de penitencia y renovación espiritual. Cubrirse de ceniza es un símbolo bíblico de arrepentimiento y duelo por los pecados, un acto de contrición y súplica de la misericordia divina. La petición de ser como un niño enlaza directamente con las enseñanzas de Cristo, que hizo hincapié en la pureza y la humildad como elementos esenciales para entrar en el reino de los cielos. Estos elementos refuerzan la necesidad urgente de volver a los fundamentos de la fe: sencillez, pureza de corazón y devoción sincera. La instrucción de rezar diariamente el rosario de reparación subraya el tema recurrente de la oración de intercesión que impregnó la vida de la hermana Sasagaba. Rezar el rosario cada día es más que un ritual, es una poderosa arma espiritual contra los males de los tiempos modernos, como las guerras, las enfermedades y la decadencia moral de la sociedad. La revelación de 2019 de la hermana Sasagaba adquiere aún más significado a la luz de los recientes acontecimientos mundiales, como el conflicto en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la pandemia que ha sacudido el mundo. Estos acontecimientos han traído dolor y han provocado una reflexión espiritual y moral a escala global. Además, la frecuencia e intensidad crecientes de las catástrofes naturales sugieren la necesidad urgente de una respuesta espiritual. El mensaje de la hermana Sasagaba invita a los fieles a mirar más allá del mundo material y a reflexionar sobre las implicaciones espirituales de estas crisis. El llamamiento a los sacrificios diarios implica que cada persona tiene un papel que desempeñar en la curación espiritual del mundo, ya sea a través de la oración o de actos de abnegación. El énfasis en los sacrificios diarios subraya la importancia de los pequeños gestos de bondad y penitencia, a menudo olvidados en un mundo acostumbrado a las grandes hazañas y los espectáculos. El mensaje refuerza el valor de las acciones caritativas y la abnegación, esenciales en la vida cristiana pero a menudo eclipsadas por acontecimientos grandiosos. Al igual que los mensajes originales de Akite, la nueva revelación ha generado diferentes reacciones. Para algunos, se trata de una advertencia profética; para otros,
de un recordatorio para reforzar los cimientos de la vida cristiana. El 6 de julio de 2024 se cumplirán 50 años de las primeras apariciones de Akite, que llevaron al mundo mensajes de oración y penitencia que causaron gran impacto. Sin embargo, el nuevo mensaje de la hermana Sasagawa para los meses siguientes sorprendió realmente al mundo. A sus 93 años, la monja ha revelado un nuevo mensaje que ha causado conmoción. Aunque vive en un silencioso convento de Japón, sus palabras han resonado en todo el mundo. Conocida por ser la canalizadora de los mensajes divinos de Akite, su última revelación ha provocado un sentimiento de urgencia mundial. La noche anterior al 50 aniversario de las apariciones, su ángel de la guarda, que ya le había transmitido mensajes celestiales, volvió con una nueva profecía. La predicción de la hermana Sasagawa no solo sugería un cambio espiritual, sino que también advertía de acontecimientos catastróficos con consecuencias de gran alcance. Describió visiones de desastres naturales, crisis sociales y colapsos espirituales, advirtiendo que estos acontecimientos serían los peores a los que se enfrentaría la humanidad si no se seguían las instrucciones de la Virgen María. La urgencia de este mensaje refleja el punto crítico en el que se encuentra el mundo. Según la revelación, las decisiones que la gente tome ahora, en oración y acción, determinarán si se evitarán estos acontecimientos catastróficos o si se desencadenará una secuencia de reacciones divinas para corregir la desviación espiritual de la humanidad. La hermana Sasagawa presentó un escenario alarmante, patrones climáticos extremos, crisis políticas que se convierten en conflictos inesperados y un claro debilitamiento de los lazos humanos. En los próximos meses, se producirá un despertar que podría ser un doloroso reconocimiento de las consecuencias de los pecados humanos o un renacimiento espiritual, si se atiende la llamada a la penitencia. La reacción a la profecía fue variada, reflejando la diversidad de la audiencia mundial a la que llegó. Los escépticos consideraron el mensaje como un ejemplo más de fervor apocalíptico, algo anticuado en la era moderna. Sin embargo, muchos creyentes y líderes espirituales de todo el mundo se hicieron eco del llamamiento de la hermana Sasagawa, celebrando vigilias de oración y rezando el rosario. La autenticidad de los mensajes anteriores, que con el tiempo pasaron de la desconfianza a la reverencia, fortaleció la fe de muchos, llevándoles a considerar esta nueva predicción como una seria advertencia, digna de atención y reflexión. Las apariciones de Akite y los mensajes recibidos por la hermana Sasagawa contienen advertencias que parecen estar materializándose en la sociedad actual. Los mensajes de Akite insisten en la necesidad de la oración, el arrepentimiento y la conversión, y advierten de severos castigos si la humanidad no cambia de actitud. A continuación figuran las 10 profecías de Akite que ya se están haciendo realidad en nuestra sociedad. ***, profecía número 10, grandes catástrofes naturales ***. La Virgen María advirtió de catástrofes naturales devastadoras como terremotos, inundaciones y tormentas que traerían grandes sufrimientos a la humanidad. El mundo ha sido testigo de un aumento en la frecuencia e intensidad de estos desastres, tales como terremotos en Haití y Turquía, huracanes devastadores en el Caribe y los Estados Unidos, incendios forestales en Australia y el Amazonas, e inundaciones en Europa y Brasil. Estos acontecimientos han provocado la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes y un grave impacto medioambiental, confirmando la advertencia de calamidades. ***, profecía número 9, enfermedades y pandemias ***. La Virgen María previó la llegada de graves enfermedades que se propagarían rápidamente, causando grandes sufrimientos. La pandemia de 2020 es un claro ejemplo, con millones de muertos y profundas repercusiones sociales y económicas. Además, la aparición de nuevas enfermedades, como la viruela del mono, y el aumento de la resistencia a los antibióticos reflejan esta advertencia. ***, profecía número 8, divisiones en la Iglesia y crisis de fe. Los mensajes hablan de conflictos internos en la Iglesia, pérdida de fe entre los fieles y líderes religiosos, y divisiones que han sacudido a la Iglesia. La Iglesia Católica y otras confesiones cristianas se han enfrentado a divisiones sobre cuestiones morales y doctrinales, así como a escándalos en los que se han visto implicados líderes religiosos. Muchos fieles están desilusionados y se alejan de la práctica religiosa, mientras que la crisis de fe es un tema recurrente en diversas partes del mundo. La Virgen María advirtió que el mundo se alejaría de Dios, adoptando valores inmorales y materialistas. Hoy vemos el crecimiento del secularismo,
el relativismo moral y una sociedad cada vez más centrada en el materialismo, el consumo y el placer inmediato. El aumento de la violencia, la pornografía, las drogas y la degradación de los valores familiares reflejan esta pérdida de espiritualidad y ética. ***, profecía número 7, conflictos y guerras. El mensaje advertía de la escalada de conflictos y guerras en el mundo. Conflictos como la guerra en Ucrania, tensiones en Oriente Medio, disputas territoriales en Asia e inestabilidad política en varias regiones indican un mundo en constante conflicto. La carrera armamentística y las amenazas nucleares agravan aún más el escenario de inseguridad mundial. ***, profecía número 6, desunión de las familias. La Virgen María también habló de la desunión en las familias y del aumento de los problemas sociales que debilitarían los lazos familiares. Las elevadas tasas de divorcio, el aumento de la violencia doméstica y problemas como la drogadicción, la depresión y los trastornos del comportamiento están fragmentando la estructura familiar tradicional, lo que refleja esta profecía. ***, profecía número 5, amenaza de destrucción por el fuego ***. La Virgen mencionó que un fuego caería del cielo, simbolizando la destrucción a gran escala. Esto puede verse simbólicamente en los grandes incendios forestales que devastan bosques y ciudades enteras, así como en las constantes amenazas de conflictos nucleares y pruebas de misiles que conllevan un riesgo real de destrucción masiva. ***, profecía número 4, falta de respeto a la naturaleza. El mensaje advertía de que la falta de respeto a la naturaleza tendría graves consecuencias. La degradación del medio ambiente, la contaminación de los océanos, el cambio climático y la extinción de especies son el resultado directo de las acciones irresponsables de la humanidad. La deforestación, la contaminación industrial y el uso excesivo de los recursos naturales ponen en peligro el futuro del planeta. ***, profecía número 3, hambre y crisis alimentaria ***. La Virgen advirtió que tiempos de hambruna y escasez de alimentos asolarían el mundo. El hambre afecta a millones de personas, agravada por los conflictos, el cambio climático y las malas prácticas agrícolas. El aumento del precio de los alimentos y la inseguridad alimentaria son problemas reales, que afectan tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. ***, profecía número 2, necesidad de conversión y oración. El mensaje central fue un llamamiento a la conversión, al arrepentimiento y a la oración para evitar los castigos predichos. Aunque muchos siguen ignorando estas llamadas, hay un movimiento creciente de personas que buscan una vida más espiritual y orientada a la fe. Sin embargo, el llamamiento a la conversión y a la unidad debe ser ampliamente atendido para evitar nuevos sufrimientos. El nuevo mensaje de la hermana Sasagava reaviva un importante debate sobre el papel de la profecía en la fe moderna, especialmente en una época dominada por los datos y la ciencia. La advertencia de una monja casi centenaria interpela a la sociedad con una pregunta profunda: ¿hay todavía lugar para las percepciones espirituales en un mundo guiado por la razón? Se trata de un verdadero choque de épocas y perspectivas, el escepticismo científico contra la sabiduría ancestral. Sin embargo, la predicción de la hermana Sasagava va más allá de la imaginería apocalíptica. Es, sobre todo, una llamada a la introspección. Nos desafía a mirar hacia adentro, reavivar nuestra fe y utilizar esta llama para atravesar la oscuridad que predice. Su mensaje es un recordatorio de que las verdades más profundas no siempre se proclaman con megáfonos digitales, sino que las susurran quienes, a lo largo de su vida, se han dedicado a escuchar lo divino. A medida que avanza el año, el mundo observa y espera, ya sea en silenciosa oración o en acalorado debate, reflexionando sobre el verdadero sentido de la vida.